El cuadro de mi madre. Hace unos meses viví una de las experiencias más extrañas. Soy hija única ya que mis padres nunca pudieron entablar una relación adecuada, siempre peleaban por cosas sin sentido, al menos eso es lo que mi padre mencionó. Terminaron por separarse y yo me quedé en custodia de mi papá, dado que mi madre simplemente nos abandonó relativamente, y digo relativamente, porque sí pude estar en contacto con ella. Nunca la juzgué, tampoco la odio por eso, solo digo que las cosas pasan por algo. Continuando con la historia, yo me casé y tuve a 2 hijos, una niña y un niño. Mi esposo tenía en aquel entonces un trabajo decente, aunque todavía nos faltaba lo más importante, adquirir nuestra propia casa. Trabajábamos mucho para poder lograrlo, pero siempre había gastos que nos impedía tener un ahorro como quisiéramos. Todo cambió cuando una mañana llegó una persona a tocar mi puerta. Se presentó como el abogado de mi mamá. Me dijo que ella había muerto y que todo lo que tenía lo había puesto a mi nombre. La verdad pensé que era una broma, ella nunca hizo por buscarme luego de que me casé. Tampoco es como si hubiéramos tenido una relación apegada, solo una de conocidas por así decirlo. Me presenté el día del testamento, para poder saber de qué bienes hablaba. Hasta donde sabía, mi madre nunca había hecho nada más que trabajar para ella. Siendo sincera, una parte de mí estaba muy triste por su deceso, al final, era la persona que me dio la vida y siempre hubo un respeto hacia ella. Entre las cosas que me dejaba, estaban sus ahorros, pertenencias y una casa. Dudé un poco en tomarlas, pero en la plática que sostuve con mi marido, él me dijo que era una buena oportunidad para poder tener la casa que tanto queríamos, y que todo el dinero que teníamos ahorrado, podíamos guardarlo para el colegio de nuestros hijos. Eso me hizo tomar la decisión de hacerle caso. A los pocos días, empacamos nuestras maletas y decidimos irnos a la casa de mi madre. Mi papá nos acompañó para ayudarnos en nuestra mudada. Abrimos la puerta de la que sería nuestra casa y vimos que era muy grande y espaciosa. Contaba con un gran patio en la parte trasera, que a mis hijos y esposo les gustó de inmediato. Decían que ahí podían jugar y sembrar algún árbol frutal. Mi padre, por otro lado, solo veía un cuadro de mi madre con una completa serenidad, cuadro que estaba puesto en la sala y del que no me había percatado. Sería bueno que te deshicieras de él, me dijo, sin apartar la vista de ese cuadro. Su petición me pareció algo extraña, incluso logré pensar que era por coraje por lo sucedido en su relación con ella. Solo le dije que lo pensaría y nada más. Tampoco quería deshacerme de algo tan valioso como un retrato de mi madre, por lo que decidí no hacerle caso. Terminamos por acomodar todas nuestras cosas y nos fuimos a dormir. Mi papá también se quedó ahí por esa noche, así que le di una de las habitaciones para que estuviera más cómodo. El cansancio del día hizo que cayera rendida, creo que fui la primera en dormirme. Me desperté abruptamente cuando escuché que mis hijos comenzaron a gritar del miedo. Mi esposo se levantó corriendo para ir a ver qué pasaba y yo le seguí. Cuando llegué, mi padre ya estaba ahí, abrazándolos. Le pregunté de inmediato qué había sucedido, a lo que solo me respondió que no sabía, que apenas llegó, los chicos se abalanzaron para abrazarlo. Dejamos que nuestros hijos se calmaran un poco, mientras mi papá se fue a prepararles un té, que, según él, le ayudaría con los nervios. Una vez pasado algunos minutos, mis hijos comenzaron a contarnos que todavía estaban despiertos, que no podían dormir por la emoción de estar en una nueva casa. Así que se pusieron a jugar en su consola de videojuegos, pero que un ruido en la puerta los hizo dejarlo a un lado.
Prestaron más atención y se dieron cuenta de que alguien estaba tocando la puerta de la habitación. Ambos se levantaron, pensando en que éramos nosotros para regañarlos por estar despiertos tan tarde. Abrieron la puerta, pero ahí no había nadie. Salieron un poco para ver por el pasillo y pudieron escuchar más ruido en la planta baja. Les pareció un poco raro, aunque no le dieron importancia y cerraron. No obstante, de nuevo alguien les tocó en la habitación apenas se dieron la vuelta. Abrieron rápido solo para darse cuenta de que otra vez no había nadie. Se volvieron a asomar y lograron ver que había una mujer vestida de negro en la orilla de las escaleras. Esta les daba la espalda. De pronto, se desvaneció de la nada. Esto los asustó y fue por lo cual comenzaron a gritar. Mi papá decidió dormir con ellos para que estuvieran más tranquilos, y así todos nos fuimos a descansar. A la mañana siguiente, nos levantamos y empezamos a preparar el desayuno. Pero otra vez, mi hija comenzó a gritar en la sala. Salimos a donde ella estaba y pude ver que mi hijo también se puso pálido. Ambos veían el cuadro de mi madre con un semblante de miedo. Cuando les pregunté qué sucedía, mi hijo fue quien respondió. Ella. Ella es la mujer de anoche. ¿Cómo lo sabes? Le pregunté. Por la ropa que trae puesta, respondió mi hija esta vez. Volteé para ver a mi marido y papá, y ambos me observaban con una mirada que reflejaba no saber qué hacer. Tal vez el cansancio los hizo ver algo que no era. Será mejor que vayamos a comer, les mencioné, al tiempo que los abrazaba y los jalaba para la cocina. La verdad no sabía si creerles, tal vez fue solo una coincidencia. Pasaron los días, donde todos olvidamos lo ocurrido aquel día y seguimos en nuestra rutina. No volvió a ocurrir nada, hasta que una tarde, yo estaba sola en la sala viendo la televisión. Mis hijos y esposo habían ido a comprar la cena, dado que no tuve tiempo de hacer nada. Estaba tan concentrada en lo mío, pero algo por el rabillo del ojo me hizo ver que algo se movía. De inmediato volteé y no vi nada. Me levanté para estar segura, y es ahí que me di cuenta de que el cuadro de mi madre estaba distinto. No me refiero a movido, sino por el hecho de que ahora ella parecía tener una sonrisa muy tenue. Era raro, pero tal vez no había puesto bien atención, así que minimicé el suceso. Noches después, yo me levanté de la cama en la madrugada para ir a buscar un poco de agua. Pasé por el cuarto de mis hijos para ver cómo estaban, y tras abrir la puerta pude ver que alguien estaba parada a su lado. Me asusté de inmediato y prendí la luz, algo que hizo que aquella cosa se desvaneciera al instante. Mis hijos se levantaron desconcertados por lo ocurrido, aunque solo les dije que quería ver cómo estaban. Salí de ahí, muy confundida pensando en que tal vez solo fue el reflejo de algo. Caminé a la cocina y tomé mi vaso de agua. Di un suspiro, antes de escuchar un ruido en la sala. Dudosa, me acerqué para ver de qué se trataba, y el ruido parecía hacerse más fuerte a cada paso que daba. Una vez que entré a la habitación, no había nada, incluso el ruido se desvaneció. Prendí la luz y me interné. Observé todo por un rato y noté que no había ocurrido nada ahí. Pasó por mi cabeza que estaba muy nerviosa y que a lo mejor solo estaba imaginando todo. Giré mi cabeza hacia el cuadro y de inmediato mis ojos se abrieron de par en par. El cuadro estaba ahí, pero la figura de mi madre no. Solo era un cuadro vacío. Me acerqué lentamente a él, con el pecho latiéndome a mil, sin poder creer que eso fuera posible. Miraba el cuadro para tratar de comprender, aunque una voz a mi espalda me hizo salir de mi trance. Grité al tiempo que volteaba, pero otra vez, ahí no había nadie.
La luz se apagó de pronto, por lo que salí corriendo a mi habitación. Apenas entré, y mi esposo me tomó en sus brazos. Me preguntaba qué había sucedido y a cómo pude le expliqué todo lo ocurrido. Él bajó la habitación, conmigo detrás. La luz de la sala estaba prendida y el cuadro estaba justo como siempre, con mi madre ahí. Mi esposo estaba con una cara de desconcierto, pero yo le insistí en lo que vi, así que solamente se acercó al cuadro para demostrar que todo estaba bien. Antes de alcanzarlo, la cara de mi madre se hizo más grande, en el sentido que ésta parecía que se había hecho zoom, luego dio una sonrisa mientras nos miraba a ambos. Mi esposo se hizo para atrás con un brinco al tiempo que soltaba un gran grito. La luz parpadeó, lo cual atrajo mi atención. Cuando volvimos nuestra mirada hacia el cuadro, este se encontraba como siempre. En ese momento, mi esposo decidió cubrirlo con una sábana que le di, mientras veíamos qué hacer. Esa noche dormimos junto a nuestros hijos. Al día siguiente, él fue a buscar ayuda, y le pedí a mi padre, que si por favor me ayudaba a llevar a mis hijos a la escuela. Él aceptó sin ningún problema y luego que los dejó, regresó a la casa donde le conté todo lo sucedido anoche. Mi papá me dijo que desde que vio ese cuadro, pudo sentir una extraña vibra proveniente de él. Mi esposo regresó con un cura, quien de inmediato empezó a bendecir la casa. También nos dijo que debíamos hacerle una misa a mi madre, que tal vez ella necesitaba un poco de luz. Le hice caso, y a pesar de que ya no pasó nada, pude sentir su presencia en ocasiones. No sé si ella quedó con algún pendiente, o si simplemente se sentía culpable por cómo se dieron las cosas cuando estaba viva. Como lo mencioné en un inicio, yo nunca le guardé rencor y cada noche hablo diciéndole que no pasa nada, que yo la perdono. No sé si ella me escuchó, porque desde hace unas semanas ya no me he sentido incómoda, ni nadie en mi familia ha visto algo. Hemos vuelto a la normalidad en nuestra vida, y ese evento solo quedó en el pasado.